¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República que les cuenta la agenda legislativa. Gracias a quienes nos siguen por el canal del Congreso y a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos. Terminó toda una semana de incertidumbre. El presidente del Senado, Efraín Cepeda Saravia, anunció oficialmente al país la decisión adoptada sobre las circunscripciones especiales de paz en la Cámara de Representantes. Lo que dijo el presidente del Senado. Que esta decisión se ha tomado en estricto derecho, consultada con mi equipo jurídico y por supuesto en verdad sabida, buena fe guardada. No soy abogado, pero durante mis 26 años pues he tramitado leyes y confío también en mi equipo y en el debate en extenso que hemos dado. Colombianas y colombianos, en virtud de las peticiones radicadas por el señor ministro del Interior Guillermo Rivera y el honorable senador Roy Barreras en la oficina de la Presidencia del Senado el pasado 30 de noviembre del presente año, complementada mediante escrito de fecha 4 de noviembre, en las cuales se plantea que la conciliación del proyecto de acto legislativo 05-2017 fue aprobado y por ende debe ser remitido al presidente de la República para su promulgación, me permito realizar las siguientes precisiones. En primer lugar, deseo manifestar de manera enfática que como presidente del Senado y miembro del Partido Conservador Colombiano, creo firmemente en el proceso de paz y la reconciliación de los colombianos. Por ello, desde el primer día de mi gestión, he liderado y votado afirmativamente todos los proyectos de ley y actos legislativos presentados por el Gobierno Nacional para tener un marco jurídico estable y ajustado a la Constitución que permita la implementación ágil y pronta de los acuerdos de paz. En lo que respecta a este proyecto de acto legislativo, me permito recordar que como senador he defendido y promovido la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto y por ello apoyé con mi voto no solo la aprobación de este proyecto de acto legislativo, sino también los informes de conciliación sometidos a consideración de la plenaria del Senado, todos votados afirmativamente por Efraín Cepeda. Considero importante resaltar que el Congreso de la República, como órgano de representación democrática, tiene dispuesto un escenario específico para adoptar sus decisiones dentro del trámite de ley y actos legislativos en general, en particular con las normas tendientes a implementar los acuerdos de paz. Dicho escenario de naturaleza participativa y deliberativa sirve de marco a las decisiones que adopta la corporación con sujeción a un procedimiento que se haya expresamente reglado y que debe estar precedido del cumplimiento de formalidades esenciales tales como citación, publicación, debate, deliberación y votación, entre otras. En este sentido, es evidente que las decisiones parlamentarias sobre los proyectos de ley o actos legislativos se deben adoptar durante las sesiones de las comisiones y las plenarias, según lo que dispone el artículo 146 de la Constitución Política. Este artículo constitucional hace parte del reglamento del Congreso al cual nos debemos remitir de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo primero del procedimiento de paz en caso de vacíos. O mejor, en caso de vacíos, en el procedimiento especial de paz, nos debemos remitir al artículo 146. En lo que concierne al proyecto de acto legislativo 05 del 17, el Senado de la República y su mesa directiva cumplieron con los presupuestos normativos y procedimentales de rigor en la medida en que citó, convocó
deliberó y adoptó a través del voto en sesión plenaria una decisión cuyo resultado final fue anunciada a instancias del presidente de la corporación, anunciada por el secretario general del Senado, quien para estos efectos actúa en ejercicio de sus deberes legales previstos en el artículo 47 de la ley cuarta, del numeral cuarto, de la ley quinta de 1992, y quien informó sobre la no aprobación del informe de conciliación del proyecto. No hay duda entonces, informó sobre la no aprobación del informe de conciliación del proyecto. No hay duda entonces que en su momento el secretario del Senado de la República verificó que el informe de conciliación sometido a votación no cumplía con los requisitos que señala la Constitución y así quedó consignado en la grabación de la correspondiente sesión. Frente a lo sucedido en ese momento, no se interpuso ningún recurso en los términos de la Ley Quinta del 92 en su artículo 44. El presidente de la corporación ordené proseguir con el orden del día previsto para la sesión, lo cual efectivamente se hizo hasta que la misma se dio por cerrada, encontrándose pendiente la aprobación del acta respectiva. Cabe recordar que la mencionada disposición claramente establece que las decisiones de los presidentes son apelables inmediatamente ante la respectiva corporación legislativa. Se insiste en que este tipo de decisiones relativas al trámite de los actos legislativos deben ser controvertidas o objetadas dentro del desarrollo de las correspondientes sesiones de comisión o de plenaria. En segundo lugar, en cuanto al debate jurídico que plantea el señor ministro del Interior sobre el tema del quórum y de las mayorías para la aprobación de este acto legislativo, encontramos múltiples debates interpretativos. No obstante, el presidente del Senado, con fundamento en el estudio realizado conjuntamente con el equipo jurídico, advierte que no es lo mismo reformar una ley que reformar la Constitución, especialmente en un asunto tan sensible como la regulación constitucional de la participación política, cuyas directrices constitucionales obligan a dar cumplimiento a los parámetros normativos del artículo primero, literal G del acto legislativo número 01 del 16 y el artículo 1375 de la Constitución Política. En efecto, el artículo primero, literal G del acto legislativo 01 del 16 establece que los proyectos de acto legislativo serán aprobados por mayoría absoluta. Ahora bien, el mismo acto legislativo no determina el alcance del concepto de mayoría absoluta, pero de acuerdo al apartado final del artículo primero de dicho acto legislativo, que establece: en lo no establecido en este procedimiento especial, se aplicará el reglamento del Congreso de la República. A su vez, el artículo 117 de la Ley Quinta del 92 señala que se entiende por mayoría absoluta la decisión adoptada por la mayoría de los votos de los integrantes, que para este caso, más que la mayoría, el quórum sería de 102 senadores. Como estamos ante la reforma de la Constitución, considero que debe darse aplicación estricta al principio de rigidez constitucional, de manera que la reforma a la Carta debe ser más exigente en materia de quórum y mayorías que la simple reforma de la ley. Así sea de tipo estatutaria. Como lo ha dicho la propia Corte Constitucional en la sentencia C-816 del 2004, abro comillas, la Constitución está dotada de supremacía y de rigidez, por lo cual su reforma exige procedimientos especiales agravados, en especial en dos aspectos: mayorías estrictas y procesos de aprobación más largos. La referencia que hace el señor ministro a su petición, en su petición a la sentencia 784 del 2014, de conformidad a lo argumentado en líneas precedentes,
no es aplicable al presente caso en el sentido que hemos tomado un punto de referencia, el artículo 375 de la Constitución Nacional, que regula expresamente las mayorías para la aprobación de reformas constitucionales. Tal ha sido la exégesis con la cual la Corporación aprobó los distintos actos legislativos dentro del procedimiento especial para la paz, oportunidades en las cuales el rasero no fue objeto de ningún tipo de cuestionamiento por parte del gobierno ni de los miembros del Congreso. En conclusión, como presidente del Senado he sido un claro impulsor del proceso de paz, como ya lo dije, como lo evidencia la significativa actividad legislativa adelantada en ese sentido, con plenas garantías de los derechos de las bancadas del Congreso. Mi claro compromiso con este proceso no me puede llevar a desconocer lo sucedido en la Corporación en la sesión del 30 de noviembre del 2017, la cual terminó sin que se hubiesen formulado inmediatamente reparos que en su oportunidad procedían, menos aún teniendo en cuenta que en esa misma fecha expiró el plazo de vigencia del procedimiento legislativo especial para la paz. En el análisis jurídico relacionado con el tema controvertido, encuentro argumentos jurídicos válidos que se contraponen a lo manifestado por el señor ministro del Interior y el honorable senador Roy Barreras, lo cual demuestra la dificultad de identificar un fundamento jurídico unívoco que sirva de justificación para desconocer lo que resultó de la votación realizada e informada por el secretario general del Senado de la República. En consecuencia, en mi calidad de presidente del Senado, mi tarea esencial es respetar y hacer respetar la Constitución, las leyes y el reglamento del Congreso y ser garante de las decisiones de la plenaria. Por lo tanto, resulta improcedente pretender a través de la figura del derecho de petición y no de la apelación inmediata de la decisión controvertida, que es lo que corresponde, y mucho menos que se emita un pronunciamiento por fuera de contexto que inclusive se encamina a que varíe el sentido lo que en su momento había concluido. Por lo tanto, no considero pertinente acceder a lo peticionado. Sin embargo, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación debe ser el centro de los esfuerzos de implementación de los acuerdos de La Habana, y por ello convocamos al Congreso y al Gobierno Nacional a analizar y buscar una fórmula jurídica concertada, justa, integral y expedita para que las víctimas de todos los actores del conflicto tengan una efectiva representación en el Congreso de la República. Efraín Cepeda Saravia, presidente del Senado. Muchas gracias. A pesar de que el presidente de la República objetó el proyecto, el Senado está analizando lo relacionado con la disminución de los aportes que deben pagar al sistema de salud los pensionados del país. Andrea Hernández nos cuenta. El Congreso aprueba para que vaya a Corte Constitucional el proyecto que beneficia a los pensionados para que hagan un aporte en salud ya no del 12, sino del 4%. El Senado votó a favor y en decisión unánime el proyecto de ley que beneficia a los pensionados y que había sido objetado por el presidente de la República, como lo informó el senador Alexander López del Partido Polo Democrático. Yo creo que el Senado hoy entendió el informe que presentamos a unas objeciones que presentó el presidente Juan Manuel Santos, que carecían de fundamentos constitucionales, de fundamentos legales, pero también de que carecía de un fundamento social importante. Esta decisión es muy clave para todos los pensionados de Colombia, porque estamos hablando de reducir el aporte en salud del 12 al 4%. Esa reducción significa mejorar las condiciones de vida de 1,5 millones de familias que reciben hoy una mesada pensional, pero significa también quitarle a los trabajadores que están próximos a pensionarse ese odioso 12% de impuesto que definitivamente no tiene por qué ser pagado por los pensionados.
Asimismo, el senador liberal Edinson Delgado considera que es de suma importancia que este proyecto se convierta en ley, ya que muchas familias de Colombia se beneficiarían con esta iniciativa. Es grande la gran importancia. En primer lugar, eso implicaría mejorar su capacidad adquisitiva del pensionado. Un pensionado que gana una pensión mínima, lógicamente pagar un 8% son 50, 60 mil pesos mensuales, que tiene un peso muy grande en lo que es el poder adquisitivo del pensionado. Le da una mayor liquidez para poder atender sus necesidades básicas. Eso es fundamental para el pensionado de Colombia, para que tenga, insisto, mejores condiciones y poder vivir con más dignidad. La ley busca proteger a todos los pensionados de Colombia, como lo explica el senador Alexander López. Este proyecto cobija a todos los pensionados de Colombia. Esa fue la decisión que tomó el Senado, de que esto no fuera fragmentado y que todos los pensionados de Colombia tuviesen este beneficio. Yo creo que nosotros hemos hecho el estudio, el análisis y todas las consideraciones pertinentes para tomar esta decisión. Así que todos los pensionados de Colombia serán beneficiados. Le preguntamos a los ciudadanos sobre qué opinan de este proyecto y todos estuvieron de acuerdo que esta iniciativa beneficia a la sociedad. Pues yo estoy de acuerdo porque estamos pagando mucho y a la hora de la verdad los servicios son muy malos. Mi opinión es que me parece muy bien que esa ley se lleve a cabo para que nos ayuden a los que pagamos demasiados costos para la droga y las citas y todo eso, en nada, esperando ahí a que, como si fuera una limosna. La verdad es que el tema de pensiones ha sido supremamente mal manejado en este país. Hoy cada vez la gente tiene que pensar en que su vejez va a terminar trabajando porque no tiene tiempo para disfrutar de una pensión. Así que si se reduce, esto va a beneficiar sustancialmente a una población que lo necesita, ¿no? Ya solo queda esperar que la Corte Constitucional estudie esta iniciativa para poder así convertirla en ley de la República. Unos mensajes institucionales, ya regresamos con ustedes. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Jurisdicción Especial para la Paz y los agentes del Estado. La función de los agentes del Estado es proteger y garantizar todos los derechos de los ciudadanos y fortalecer las instituciones públicas. Por eso, sus acciones se presumen legales. Deberán responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto y en razón de él, participando en el diseño y ejecución de las conductas delictivas. También los agentes del Estado que hayan financiado a grupos paramilitares o colaborado con sus conductas delictivas dentro del conflicto. Podrán acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz los terceros que no hacen parte directa de las organizaciones o grupos armados, pero que sí han contribuido al conflicto y estén relacionados con delitos cometidos dentro del conflicto y en razón de este. Además, las personas que hayan participado en delitos en el marco del conflicto, aunque no pertenezcan a ninguna organización. Sin embargo, aunque serán competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz conductas de financiación o colaboración con grupos paramilitares, los asuntos y delitos cometidos por estos grupos y que se han desmovilizado no serán procesados por la Jurisdicción Especial para la Paz, sino por la justicia ordinaria. Tampoco serán juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz quienes hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado sin ánimo de enriquecimiento personal, porque ellos serán competencia de la justicia ordinaria. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Explicación de la reforma al sistema de alertas tempranas. Se creará en la Defensoría del Pueblo, en conjunto con el Gobierno Nacional, un nuevo sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a presencia de actividades y organizaciones que tengan conductas criminales relacionadas con el contenido de este acuerdo. Este sistema de alertas tempranas debe alertar en terrenos movimientos o conductas sospechosas de organizaciones que no se amparen bajo este acuerdo, incluyendo las organizaciones que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo. Este sistema de alertas tempranas también contará con comités territoriales de alertas para la reacción inmediata. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación.
Hay una fecha que muchas veces pasa desapercibida para los colombianos. El 8 de diciembre se celebra el Día Nacional de la Radiodifusión. Fue Elías Pelet Buitrago quien en Barranquilla creó la primera emisora que se conoció en Colombia. Esta semana en el Congreso de la República, en el Salón Amarillo, los organizadores de todo lo que tiene que ver con el sistema de las emisoras comunitarias realizaron un homenaje al Día Nacional de la Radiodifusión y a los Derechos Humanos. Ángela Vega estuvo allí. En el Senado de la República se realiza la conmemoración a los 88 años de la radiodifusión en el país y la premiación a los mejores trabajos periodísticos de radio comunitaria en Cundinamarca. El evento, en cabeza de la Federación Nacional de Medios, expuso lo que representa el poder de la radio en el país y la necesidad que existe por promover las radios comunitarias. Yolanda Plazas, presidente de Fede Medios, se refirió a la situación actual del hecho en el país. Actualmente se presenta una situación con un número de casi 200 emisoras comunitarias en el país que tienen una serie de deudas con el Ministerio de Comunicaciones y que han sido deudas impagables. Hay que tener presente que las emisoras comunitarias están ubicadas en esos municipios más apartados del país, donde no hay industria, donde no hay comercio, donde muchas veces tienen que trabajar en contra de las administraciones locales porque le dan micrófono a las comunidades para que expresen sus problemas, sus inquietudes, y eso hace que muchos alcaldes no apoyen con la pauta, con los mensajes que ellos necesitan transmitir a través de la radio comunitaria. Eso hace que la parte comercial, que la parte económica de una emisora de estas sea muy difícil, y hoy en día enfrentan digamos, sanciones, deudas muy grandes con el Ministerio de Comunicaciones, tanto que están, digamos, en riesgo de estar cerradas un número de casi 200 emisoras comunitarias. El director ejecutivo del Sistema Internacional para la Paz, CIPAZ, Alexander Roa, expresó que desde su trabajo en pro del posconflicto, las comunidades deben tener la posibilidad de ser visibilizadas y participar en los procesos de comunicación de sus regiones. Pues la radio comunitaria, lo más importante que nosotros podemos hacer es que nosotros estamos en los territorios, entonces queremos darle precisamente el micrófono, conocer las experiencias, darle incidencia a través de informativos que estamos nosotros haciendo a nivel nacional acerca de esas iniciativas de paz que se están dando en cada uno de los rincones del país. Hablar de paz no es únicamente hablar de los diálogos, hablar de que se conozca precisamente el contenido de los mismos, sino desde hace muchísimos años en las regiones, en los territorios donde se ha sufrido la guerra, pues hay muchas organizaciones que están hechos, que son con el deporte, que son hechos con la igualdad de género, que no son hechos que a través de la igualdad de oportunidades económicas para campesinos y demás están generando acciones de paz. Durante el evento, la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias entregó los premios de periodismo comunitario RECO 2017 en categorías como crónica y reportaje radial. Realmente fue una gran sorpresa porque pues hubo muchos participantes en el premio de periodismo. Este tenía que ver con cubrimiento de noticia local o regional, y pues fue muy gratificante poder participar y pues recibir este reconocimiento. La conmemoración al Día de la Radiodifusión contó además con el homenaje a la primera estación radial del país, HKD, La Voz de Barranquilla. Estuvo de visita en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes el director de la Fundación Santillana, una organización española, pero él es director para América Latina. Con él estuvo José Palacios. Con el fin de mostrar una radiografía de cómo es la calidad de la educación en América Latina, la Comisión Sexta de la Cámara Baja escuchó al director español de la Fundación Santillana por esta región, Mariano Jabonero. Y el motivo de mi presencia en este acto es dar una conferencia informal sobre la situación de la educación en América Latina. Una región amplia, diversa, en la cual el tema educativo es un tema troncal, que forma parte del eje de las políticas públicas y se encuentra en un momento histórico diferente a lo que ocurrió en otros años pasados, en el cual en este momento la apuesta es fundamental por la calidad de educación. Jabonero indicó que viene de conversar con el expresidente conservador Belisario Betancourt sobre este tema fundamental como es la calidad de vida en la educación. Es una comparecencia, impartir una conferencia que, como decía antes, tiene que ver con la situación de la educación en América Latina y la búsqueda de mejores niveles de calidad y equidad.
Mariano Jabonero es un español con una vasta experiencia en temas educativos. Nuestra actividad como Fundación Santillana en Colombia y otros países de América es participar en debates, asesorar, informar, hacer partícipe a la comunidad de nuestro trabajo a favor de la educación. Llevamos 40 años investigando, trabajando en temas educativos y todo eso es un acervo de conocimiento que queremos compartir con todos los ciudadanos. 190 años ha cumplido la Universidad del Cauca educando a los colombianos. El Congreso de la República le rindió homenaje a esta institución. Ángela Vega con la información. En el Salón de la Constitución, el Senado de la República le rindió homenaje a la Universidad del Cauca en sus 190 años de fundación. El homenaje fue liderado por el secretario general del Senado, Gregorio El Hach, quien expresó el orgullo que siente al ser egresado de dicha institución, promoviendo el respeto por la diferencia, la cultura y los valores humanos. Hoy se conmemoran en el Senado de la República 190 años desde 1827, cuando el Gobierno Nacional, presidido por Santander, expidió un decreto creando la Universidad del Cauca. Desde entonces hasta esta época ha sido un eje determinante tanto de la historia como el desarrollo del Cauca, pero además ha contribuido a la formación profesional de primer nivel de muchísimos, pero muchísimos grandes y muy buenos profesionales de toda Colombia, incluso del exterior. En representación de la Universidad del Cauca, el vicerrector de Cultura y Bienestar, René Hurtado, resaltó y se refirió al compromiso de la entidad con la paz y con la actividad legislativa, desde la que ellos se unen con sus egresados. Bueno, para la Universidad del Cauca es muy importante que sus egresados en un espacio como el Congreso de la República le rindan un homenaje a una universidad tan importante para el país como es la Universidad del Cauca. Creemos que la Universidad del Cauca le ha aportado mucho al país y en ese sentido este reconocimiento es un reconocimiento a la tradición y el legado histórico de la Universidad del Cauca y a el trabajo académico, investigativo y de proyección social que hace la universidad. El evento contó con un reconocimiento para algunos de los exalumnos más destacados de la Unicauca. José Manuel Sandoval, piloto retirado de la Fuerza Aérea, se refirió a lo que significa para él este reconocimiento. Bueno, es un reconocimiento a mi trayectoria, no solamente en la vida militar, sino como ingeniero en electrónica, graduado hace 50 años de la universidad. Y pues me siento realizado, no solamente en la vida militar, sino también como ingeniero, gracias a lo que me enseñaron hace más de 50 años en la universidad, especialmente no solo, en los valores éticos y morales que aprendí. El homenaje contó con la presentación de los cantantes líricos de la universidad y el cuarteto de cuerdas del claustro. Llegó el momento de ver otros mensajes institucionales. Ya regresamos con ustedes. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Dejación de armas. A partir de la firma de este acuerdo, inicia el plazo de 180 días para que las FARC dejen las armas y se reincorporen a la vida civil. La dejación de armas se realizará bajo el siguiente procedimiento. Se registrará la cantidad y el tipo de armas que poseen, las mismas que serán dejadas. En ese registro debe especificarse el carácter de las armas. Dentro de los campamentos ubicados en las zonas veredales, o sea, los sitios de concentración pactados, y solo mientras estén dentro de ellas, cada uno de los guerrilleros estará autorizado a portar un arma individual y todos serán vigilados por el componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación. Esta comisión además recibirá todas las armas de las FARC-EP. Una vez las armas sean registradas e identificadas, ese armamento será almacenado en un container y se procederá a su extracción. La extracción del armamento consiste en la salida física del armamento de la zona y posteriormente fuera del país. Quedará bajo responsabilidad de la Organización de Naciones Unidas hasta su destinación final. Las armas serán destinadas a hacer 3 monumentos, uno en las Naciones Unidas, otro en Cuba y otro en territorio colombiano. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación.
Creación de instituciones. Con ocasión de los acuerdos y para su implementación, cumplimiento y verificación se crearon instituciones especiales, por ahora de carácter transitorio. Estas son la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, es una serie de salas de justicia, entre las que se incluyen una sala de amnistía e indulto y un tribunal para la paz, para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. La CBCR, o la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Es un órgano temporal de carácter extrajudicial que ha sido implementado para conocer la verdad. La VPD, o la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, que se encargará de identificar a las personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida e identificará personas dadas por desaparecidas fallecidas y entregará los restos dignamente. El PENIS, o Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, será la autoridad competente en cabeza de la Presidencia de la República para desarrollar este programa y trabajará de la mano de las autoridades departamentales y municipales. El Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, la CSBR, Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Final de la Paz y de Resolución de Diferencias, el CNR, o Consejo Nacional de Reincorporación, que se encargará de vigilar que el proceso de regreso a la vida civil de los guerrilleros sea exitoso. El CNR, Centro Nacional de Registro, que realizará el censo de los bienes de las FARC-EP, definirá su forma de aplicación y la custodia de estos bienes, así como el buen uso de la información. La CSIBI, Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, hará un control sobre el cumplimiento del Acuerdo Final dentro de las fechas establecidas. La Comisión Nacional de Garantías, o CNG, creada para garantizar la protección de los desmovilizados que dejen las armas y también quienes implementarán los acuerdos de paz y a los defensores de derechos humanos. La Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales y sus redes de apoyo se mantendrá en funcionamiento durante el tiempo necesario para concluir su mandato. El CIMM-IB, o Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, se va a encargar de recibir todas las armas de las FARC-EP. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Sigue siendo muy crítica la situación que padecen nuestros hermanos venezolanos en la frontera con Colombia. El senador Manuel Guillermo Mora estuvo en la zona de frontera en Cúcuta. Fabián Becerra estuvo con él y nos cuenta lo que ocurre. La economía no sirve allá en Venezuela. En esa cantidad de billetes, ¿cuánto tiene? 10.000 pesos. ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. La economía que estamos viviendo en Venezuela, no hay nada. El país en Venezuela está difícil. Para conseguírselo una harina que por hoy está valiendo 30 bolívares. Hay gente que no gana, sino son como 7 bolívares al día. La gente se rebusca, va a comprar aguacaticos del otro lado, cualquier cosa que hay para allá. Si no los ayuda, digamos, con un trabajo, así sea barriendo las calles, pues que los dejen producir al menos, que así sea un aguacate, que lo dejen trabajar, porque es honrado, no le está robando nada a nadie. Venezuela no está muy bien ahorita. Venezuela, nosotros los venezolanos lo vivimos en carne propia prácticamente. Y el presidente cree que todo está bien. Nuevamente acá ando la familia acá en Colombia, que me recibe muy bien, gracias a Dios, y a volver a empezar, con esta edad que tengo, prácticamente volver a empezar. Pero ya para Colombia, estando este gobierno, no hay ningún futuro, ni para mí ni para nadie, sinceramente. Qué lamentable. Es algo duro, ¿no? Dejar uno su familia atrás, a seres queridos. Es muy fuerte la situación del país, cómo la economía se está consumiendo al venezolano. Pero uno se va con los mejores ánimos del mundo a salir adelante, a hacer una familia, a buscar nuevas metas, ser alguien en la vida. Vemos los dramas de cada familia, que hasta venden el pelo, en donde vienen y con las familias
venden cualquier prenda que tenían. La verdad son 10.000 pesos que hoy vienen a ser casi un bulto de plata, de bolívares. No hayan qué hacer precisamente para traer el alimento. Lo ven diariamente en esta situación, los invito a que lo revisen, miren los dramas, escuchen los dramas. ¿Qué pedimos al gobierno? Un plan de choque. Queremos invitar a los funcionarios del orden nacional a una gran cumbre de empleo para que nos ayuden a repensar la ciudad, que nos ayuden a repensar qué hacer a la gente de frontera. Son colombianos que se fueron a 20, 22 años y hoy son personas que no tienen cómo quedarse en Venezuela. La inseguridad en Venezuela es muy difícil, quieren volver a la ciudad. Un salario mínimo de 50.000 pesos, pues vienen a buscar una alternativa, llevarse unos recursos para poder llevarle a la familia. Por eso el llamado al orden nacional, ese es el proyecto de ley que estamos planteando para un gran choque y una reactivación económica con inversión pública, con inversión social y con trabajo permanente para nuestra zona de frontera. Nuestro personaje de la semana es el artista plástico José Augusto Rivera, quien se inspira en los hechos que han marcado la historia del país y en La Paz para transmitirnos un mensaje a través de sus obras. Con él estuvo Pedro Llanos. El maestro José Augusto Rivera es un artista plástico colombiano cuya obra emblemática Paz y Reconciliación se encuentra en el Vaticano, en Roma, acompañando al Papa Francisco. Aquí nos acompaña hoy en Voces del Senado y nos va a explicar en qué consiste esta obra que representa a Colombia en el Vaticano. Maestro, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. La obra se llama Ritual de Reconciliación y pretende ser testimonio de este periodo que estamos viviendo en la historia de Colombia. Y a fe que ha logrado representarnos, puesto que ha hecho un gran recorrido por diferentes rincones de la patria, en donde ha presidido eventos relacionados con el tema de la paz, la reconciliación, el perdón. Y finalmente el Congreso de la República decidió entregársela como un reconocimiento al Santo Padre por su labor pastoral en Colombia, apoyando la paz y la reconciliación. Esta obra fue entregada en la Nunciatura Apostólica y el Papa recorrió el recinto donde se encontraban los diferentes regalos, se detuvo frente a ella, le dieron la explicación y absorto la observó y pidió llevarla al Vaticano. En este momento se encuentra allá acompañando las obras de los grandes artistas de la historia del arte universal. Maestro, ¿de dónde nace su inspiración? Porque tengo entendido que esta no es la primera ni única obra suya en este sentido. ¿De dónde nace la inspiración y desde cuándo está usted creando este tipo de obras? Bueno, esta escultura junto con las demás obras que yo he hecho a través de mi carrera artística tienen que ver fundamentalmente con la vida nacional. Yo he pretendido, como dije ahora al rato, ser testigo de mi época que he vivido y en los distintos momentos históricos se han producido obras que han sido trascendentales. Por ejemplo, cuando la tragedia de Armero, yo hice una escultura que la llamé La Pietà, para referirme a esta obra famosa de Miguel Ángel, en donde la madre está cargando al Cristo. La obra mía era un padre que estaba cubierto por el barro, cargando a su hijo muerto, fallecido, y estaba prácticamente desfigurado por todo el barro que tenía encima. Y así en los distintos momentos de la historia colombiana podría narrar esculturas que han dado testimonio de eso. Entonces mi inspiración es la vida nacional. ¿Cómo contempló esa posibilidad de que una de sus obras pues ahorita esté reposando en el Vaticano junto al Papa Francisco? ¿Cómo lo visualizó? ¿Qué lo motivó a que esto se concretara? Bueno, realmente dicen algunos artistas que uno no busca a quien va a poseer la obra, sino las obras buscan a quienes las van a coleccionar. Pues bueno, esta obra estuvo recorriendo en el Congreso caminos, interlocutando con los senadores, incluso alcanzó a llegar a la Casa de Nariño porque la obra está buscando ser una obra monumental en Colombia, en Bogotá, que dé testimonio, como digo, y que sea un referente nacional. Para que cuando el público acuda allí encuentre muy claramente un mensaje de fraternidad y de reconciliación.
En el Congreso la conocieron muchos senadores y representantes, y uno de ellos, el senador Alexander López, la propuso en una plenaria del Senado, y allí fue acogido que se entregara este presente al Papa. A eso iba, maestro. ¿Cómo fue el apoyo del Congreso, del senador Alexander, todo este proceso para que pues, se diera esta posibilidad con el Papa? Bueno, realmente la obra le gustó a muchos senadores, entendieron fácilmente el mensaje porque es muy elocuente, y el senador, por su propia iniciativa, un día me pidió la escultura y me dijo, la voy a presentar en la plenaria, y lo hizo. Me sorprendió muy gratamente porque no sé cuántos artistas habrán tenido la posibilidad de someterse a la opinión de nuestros representantes en el Congreso, y la opinión fue absolutamente apabullante, lo cual para mí como autor y con el propósito que he hecho es muy elocuente, porque me dice que las obras, y en particular esta, han tenido acogida y han sido interpretadas y han sido asumidas como un hecho verdadero. Finalmente, maestro, ¿qué otras obras tiene en mente plasmar en los próximos, no sé, en el próximo tiempo que venga? Todo va a estar relacionado con el tema de la paz, la reconciliación, ahora que el proceso, digamos, si lo enfocamos directamente al proceso de paz, ya viene un proceso ya, digamos, final, culme en todo esto. Sí, bueno, hace 3 años hice una exposición en la ciudad de Houston que se llamó De la oscuridad al esplendor, y con esta exposición de pintura y escultura yo le dije a los norteamericanos y al mundo que Colombia era una nación en tránsito de la oscuridad, de la violencia que nos había acompañado por tantos años, al esplendor que vendrá. Quise ser un profeta del devenir nacional, y yo percibo que efectivamente estamos saliendo de la oscuridad, y mis próximas obras van a dar testimonio de cómo el espíritu nacional que había estado en la oscuridad lentamente se va llenando, se va iluminando, y va a ser un espíritu esplendoroso que le va a permitir a Colombia brillar en el concierto universal. Bueno, esta ha sido pues la entrevista con el maestro José Augusto Rivera, un artista plástico colombiano que se inspira en todo este, digamos, este proceso o esta actividad que gira en torno a la paz de nuestro país. El espíritu de la Navidad se ha tomado las instalaciones del Capitolio Nacional. En cada una de las dependencias del Senado de la República se está celebrando esta bella época. Paula Sarta estuvo con cada uno de los funcionarios, mostrándonos cómo se celebra la Navidad. Con esta nota nos despedimos. Los esperamos la próxima semana en Voces del Senado con más información de la agenda legislativa. El Senado de la República se hizo presente con algunas de las iluminaciones navideñas. Veamos algunas de ellas. Las iluminaciones navideñas nos hicieron esperar. En las comisiones que integra el Senado de la República, algunas comisiones nos hablaron de cómo apoyan la Navidad y cuáles son sus mayores deseos. Hola, buenas tardes. Nosotros somos la Comisión Séptima del Senado y quisimos hacer algo distinto para apoyar la Navidad acá en nuestro Congreso de la República. Tenemos una agenda definitiva de fin de año y lo que buscamos en esos espacios es tener como un espacio que nos recuerde la Navidad. Que esta Navidad esté llena de esperanza, de alegría, de satisfacción en todas las familias que hacen parte del Congreso de la República.